Señor ministro, pronto tendrá usted sobre la mesa la petición de indulto de individuos que han destacado por su actividad delictiva, entre ellos Jaume Matas o Pedro Hernández, exalcalde de Torrevieja. Puesto que esa decisión está en manos de su ministerio y será usted quien formule la propuesta al Consejo de Ministros, puesto que estas no serán las últimas peticiones de indulto, incluso algunos de ellos, como el propio señor Matas, que tiene aún 10 causas penales por delitos relacionados con la corrupción, le pregunto si tiene esa disposición a conceder ese indulto. Estamos hablando de un sujeto cuya conducta delictiva ha sido calificada por el fiscal de Palma de muy grave. Estamos hablando de un sujeto al que la audiencia provincial que le ha condenado le ha calificado de peligroso criminal, y cito literalmente. Estamos hablando de un sujeto que no se ha arrepentido, que demuestra, según ha dicho la propia audiencia que le ha juzgado, que demuestra no ser consciente de la gravedad del daño que ha causado a la sociedad y al que sin duda le vendría muy bien ese poder rehabilitador que tiene la cárcel contra los delincuentes peligrosos. Por eso le pregunto si está en su ánimo conceder el indulto al señor Matas. Bien sabe usted que el indulto es un acto arreglado, lo cual significa que el Gobierno, antes de tomar una decisión, necesariamente tiene que solicitar los informes de la Sala Sentenciadora y del Ministerio Fiscal. Eso es lo que ha hecho el Gobierno el pasado viernes, día 13, a la vista de solicitud del indulto del señor Matas. Dicho eso, le tengo que decir que, siendo un acto arreglado, el indulto se concede por razones de justicia, de equidad o de interés público. En este caso concreto, se solicita el indulto por un delito de tráfico de influencias. Este Gobierno jamás ha concedido un indulto por un delito de tráfico de influencias y a priori, lo cual significa que hasta que no tengamos los informes del Ministerio Fiscal y de la Sala, yo no puedo contestar a su pregunta, pero a priori sí le puedo decir que parece difícil apreciar esas razones de equidad, de interés público o de justicia. Usted sabe mejor que yo, señor ministro, que esos informes no son vinculantes, por lo tanto sí puede responderme. Todavía tiene 1 minuto y medio para responderme con toda rotundidad. Que digan lo que digan esos informes, este Gobierno no va a indultar a ningún condenado por delitos relacionados con la corrupción. En el año 2012 el 10% de los indultos concedidos eran por delitos contra la Administración pública, dentro de los cuales se encuadran los de la corrupción. Señor ministro, para la sociedad española sería un momento de resarcimiento del que verdaderamente estamos necesitados el ver entrar a alguno de los grandes delincuentes y de los grandes corruptos en la cárcel. La sociedad no tolera más casos de corrupción, pero sobre todo a esta sociedad no le cabe en el estómago un caso más, una conducta más de impunidad con respecto a la corrupción. El gran problema de la corrupción en España, además de la corrupción en sí misma, es la impunidad de que gozan los grandes corruptos. Y su Gobierno tiene en sus manos el mandar un mensaje contrario a esa impunidad de manera contundente con, insisto, delincuentes muy destacados, con peligrosos criminales, como lo han calificado el propio Tribunal Sentenciador. Señor ministro, yo le insto hoy aquí a que categóricamente se pronuncie en contra de ese indulto que llegará a su mesa, para que no tenga la sospecha ningún ciudadano de que puede influir en su decisión el hecho de que el señor Matas compartiera Consejo de Ministros con el señor Rajoy. Le he dicho, señor Lozano, todo lo que le puedo decir, que no es poco. No es un acto que no esté reglado. Al ser reglado, requiere razón de justicia, razón de equidad y razón de interés público. A priori, el Ministerio de Justicia no aprecia estas razones en ningún delito de tráfico de influencias, incluido el del señor Matas. Pero, lógicamente, la decisión definitiva la adoptará el Gobierno, como no puede hacerlo de otra forma, una vez que conozca los informes de la Sala y los informes del Ministerio Fiscal. Gracias, señor presidente.